Buenas tardes, vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 27 hasta el 44. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 27 hasta el 44. Ese es parte del estudio sobre la muerte de Lázaro. Versículo 28, perdón, del 28 al 44. Voy a leer el Evangelio. Usted me sigue con su vista en su casa, puede leer en voz alta ahí en su casa. Y al final vamos a ver el estudio, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho. Juan capítulo 11. Buenas tardes, hermana Sarita. Saludos al hermano Rolando. Juan capítulo 11, versículos 28 hasta el 44. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. No tengo gripa, hermanos, ni tampoco ninguna enfermedad. Lo que pasa es que soy alérgico al polvo y ahorita subí al techo de mi casa para barrerlo porque vienen las lluvias. Entonces no quiero que las lluvias vayan a hacer transminación en el techo. Y además hay un árbol ahí en el patio que cae todas las hojas a la casa, al techo. Gracias, Nelson. Entonces me subí para barrer las hojas y cortar algunas ramas y quitar toda la tierra del techo. Y por eso traigo estornudos, pero yo todavía no estoy enfermo. Es la alergia que tengo al polvo y a trabajar. Se cree que tengo al polvo sobre todo, y también las hojas verdes me causan esa
alergia. Traigo todos los brazos llenos de así rojo, de picazón por el polvo. Pero bueno, estoy bien, no estoy enfermo de nada. Mañana te espero, Nelson, por favor, como eso de las 5:30, para que me ayudes a bajar todo lo que corté ahora. Muy bien. Vamos a ver el estudio. En este evangelio, en esta parte del evangelio, estamos hablando de la muerte de Lázaro y de cómo sucedió la resurrección del mismo a través del poder de Jesucristo, ¿verdad? Y pues estábamos viendo cómo Jesús hace declaraciones un capítulo antes, en el capítulo 10, de que Él es la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Jesús dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan que Él tiene poder para quitar su vida, para ponerla y para volverla a tomar. Entonces, si Él tenía ese poder para su propia vida, lo tenía también para los demás. Dice el versículo 28 y 29. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó del prisa y vino a él. Le habló en secreto para que de manera privada María pudiera conversar con Jesús, porque siempre que iba a Jesús se aglomeraba gente, entonces por eso le habló en secreto. Rabí es maestro. El rabí traducido al español significa maestro. Y Cristo es nuestro maestro. Luego también es nuestro salvador, mediador. Y solamente los que lo aceptan como maestro y practican sus enseñanzas serán salvos. Y bueno, no preguntó cuando dijeron está aquí, te llama, ellos no preguntaron quién, ellos sabían que se refería a Jesús. Así que nosotros tenemos que tomar esa actitud de María y de Marta cuando Cristo nos llame, en ese momento lo que estemos haciendo lo dejemos para ir a su encuentro, ¿verdad? Hermana Porfiria, buenas tardes. Versículos 30 y 31 dicen: Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Ahora, el verbo llorar, aquí en esta parte, les he dicho muchas veces que no me gusta hablar mucho del griego, porque de pronto le puede dificultar, ¿verdad? No todos conocemos esos idiomas. Pero el verbo llorar en esta parte se traduce como klausei. Y esta palabra se usa para lamentarse y para clamar, como cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo. Dice el evangelio que la gente que estaba ahí estaba llorando, usaban el verbo klausei. También se usa cuando los judíos, cuando Jesús, ve a Jerusalén y dice que siente compasión por ella. Entonces, bueno, María se para, va a buscar a Jesús, los judíos siguieron a María y por eso los judíos fueron testigos de la resurrección, porque ellos siguieron a María hasta donde ella iba y bueno, iba al encuentro con Jesús. Versículo 32 y 33 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. La Biblia de las Américas dice se conmovió profundamente. La Reina Valera dice se estremeció en espíritu. Cuando los fariseos pidieron una señal del cielo, Jesús les dijo, ¿por qué piden señal esta generación, verdad? Incrédula, ¿verdad? Entonces, pero en esta ocasión era diferente. Aquí estaban todos llorando por la muerte de Lázaro.
al parecer Lázaro era una persona muy apreciada, tanto así que Jesús lo amaba. Entonces, como era tan apreciado, se cree también que era una persona de una posición económica alta. Todo eso es suposición, ¿verdad? Son conjeturas, pero muy, muy acertadas, porque el contexto nos lleva a pensar que Lázaro era una persona de buena posición económica y que era muy apreciado por la gente del pueblo y los fariseos. Tan es así que los fariseos fueron a donde estaba el muerto, y si hubiera sido un pobre o una persona sin ninguna relevancia social, no hubieran asistido. Recordemos que el fariseísmo era muy elitista y no le gustaba juntarse con la gente pobre porque sentían que se contaminaban con su pobreza. Y eso me recuerda a algunas iglesias que no les gustan los pobres. Y en una iglesia donde yo fui pastor, en una ocasión empezamos a evangelizar a gente de cualquier condición, ¿verdad? Y en una ocasión recuerdo yo que hicimos unas bolsitas donde poníamos una botella de agua, poníamos un sobre de galletas o 2 sobres de galletas, un atún, poníamos un jugo y poníamos también un folleto. Entonces alguien de la iglesia dijo: pastor, ¿qué clase de personas van a venir con esos bolsitas para evangelizar? Imagínense la mentalidad de estas personas. ¿Qué clase de persona va a venir a la iglesia? La que sea. Vamos a evangelizar a cualquier tipo de persona. No vamos a evangelizar a los que se visten bien nada más, o a los que traen carro del año. Nosotros vamos a evangelizar a cualquier persona. Pero los judíos hacían, los judíos eran muy elitistas, los judíos eran demasiado elitistas. Y bueno, si Lázaro hubiera sido un pobre, cualquiera no hubieran ido a su tumba. Dice que Jesús se conmovió profundamente a causa del amor que tenía por Lázaro, por María y por Marta, y por los que la acompañaban en su dolor. Eso me recuerda a Mateo capítulo 8, versículo 17, que dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él se duele con nosotros. Él es capaz de sentir el peso de nuestras cargas. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Cuando dice que se conmovió, el diccionario Vine dice que la palabra conmover o la frase conmover se refiere a un sentido, tiene dos connotaciones. Uno, que se conmovió en un sentido físico, si se agitó. Y también dos, la segunda cosa es metafóricamente, es decir, se angustió. Estos términos son dos de los más fuertes para expresar lo profundo de sus emociones. Y este último, otra vez en Juan 13:21, cuando anuncia: uno de ustedes me va a entregar en la Santa Cena. Se conmovió. Y esto expresa la profundidad de las emociones que Jesús sentía. Lo dije y lo repito: Jesús no era a veces Dios y a veces hombre. No era Dios cuando hacía milagros y hombre cuando comía. No era que a veces era Dios y a veces hombre. No era que hoy se levantaba como Dios y mañana se levantaba como hombre. Jesús siempre era Dios y Jesús siempre era hombre. Siempre era Dios y siempre era hombre al mismo tiempo. En ese sentido, Él se conmovía también como hombre que era. Versículo 34 dice: y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Ahora, siendo Jesús omnisciente, Jesús no tenía que pedir información. Sin embargo, ustedes recordarán en el capítulo 6, en la multiplicación de los panes y los peces, también preguntó: ¿qué tienen? Él sabía qué tenían los discípulos, qué traían en la bolsa. Pero esto lo hace, por ejemplo, en Marcos 5:30, cuando tocó el borde de su manto la mujer con flujo de sangre, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Verdad? Por cierto, el sello de la canción, de lo que estoy diciendo, dice ahí, ¿verdad? Dice:
Entonces, qué coincidencia que está hablando de tocar el manto de Jesús, sale esta canción, ¿verdad? Bueno, Jesús no necesita que le den información. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Pero es una forma de llamar la atención para que la gente se concentre en lo que Él va a hacer y decir. Aquí. Ahí, mira. Versículo 35 de Juan 11 dice: Jesús lloró. Isaías 53:3 dice que Él llevó también nuestros dolores, ¿verdad? En nuestra versión Reina Valera del Nuevo Testamento es el versículo más pequeño. De hecho, hasta cuando hacemos así trivias, ¿no? de preguntas bíblicas, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Bueno, no es cierto. Jesús lloró es el versículo más corto de la Biblia, Reina Valera, pero realmente en griego, en el idioma original en que se escribió el Evangelio, el versículo más corto es orar sin cesar, porque en el texto griego Jesús lloró tiene 16 letras, y en el texto griego orar sin cesar tiene 14 letras, entonces es más corto orar sin cesar que Jesús lloró. Pero bueno, eso es en griego, ¿verdad? Ahora, no lloró en el sentido de clamar, de desgarrarse las ropas, de ser inconsolable. Él lloró en el sentido de derramar lágrimas. No pronunció palabra. ¿Por qué digo esto? Porque como les he estado repitiendo, y por eso es que a veces es necesario aclarar las cosas en griego, hay diferentes vocablos para el griego. Por ejemplo, un vocablo que ahorita les dije para hablar de su dolor, hablar de su de cuando gime, de cuando uno se conmueve, un vocablo que a veces utilizamos para decir que hay una, no sé cómo expresarlo, cuando, por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido y no tiene a Cristo en su corazón, viene a su vida una angustia por no saber a dónde va esa persona, y entonces empiezan a llorar con un desgarro, ¿verdad? Parece un vocablo, pero hay otro vocablo que se llama klaio en griego, que significa solamente derramar lágrimas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, Jesús aquí usa este vocablo, Juan usa este vocablo, perdón, para decir que Jesús derramó lágrimas. Es decir, que no gritó, que no se tiró al piso, que no se rasgó las vestiduras. Déjenme les explico los dos vocablos. Klaio es gemir, gritar, desgarrarte por dentro y por fuera. Edacrucen es solamente derramar lágrimas. En ese sentido, Jesús llora, derrama lágrimas por su hermano Lázaro. Se sintió tan conmovido por su muerte que derramó lágrimas. Porque Jesús es el sumo sacerdote, dice Hebreos 2, 17 y 18. Es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, dice Hebreos 2, 17 y 18. Entonces, por eso es que Él derramó esas lágrimas, ¿verdad? Ahora, esto indica que se preocupaba más por la condición espiritual de los judíos que por la muerte de Lázaro y por la tristeza de sus hermanas. Es decir, a Jesús, cuando Jesús ve a Jerusalén y se conmueve por ella, sí gime. Pero cuando Lázaro muere nada más derrama lágrimas. Es decir, le importa más nuestra vida espiritual. El Evangelio de Juan presenta muchas evidencias de la deidad de Jesús, pero también presenta evidencias de su humanidad. Él llora. ¿Y quién no nos asegura que el día de hoy Jesús puede llorar por su iglesia? Por esta iglesia que a veces no es fiel, por esta iglesia que a veces no es santa, por esta iglesia que a veces no toma en serio al Señor. De hecho, Juan revela tanta de la humanidad de Cristo que dice en el versículo 4-6, cansado del camino. Y en el versículo 4-7, tengo sed, dame de beber. En el versículo 19-28 dice, tengo sed.
En ocasiones Jesús practicó lo que nos enseñaba por la pluma de Romanos, de Pablo en Romanos 12:15, llorar con los que lloran. Él lloró con la familia de Lázaro. Juan 11:36 y 37 dicen: dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ahora, para los que son así, que andan buscándole muy rebuscado el asunto, no es tan rebuscado. En griego hay al menos, puede haber más, pero yo conozco 3 vocablos para amor. De hecho hay 4, pero conozco 4, pero hay 3 que usamos comúnmente, que es eros, filos y ágape. El amor ágape es el amor de Dios o el de una madre. Eros, filos es el amor filial de un amigo hacia otro amigo, o un hermano, o otro hermano. Y el amor ágape es el amor, el amor eros es el amor erótico, de donde viene la palabra erotismo, que es un amor sexual o pasional. Cuando dice que le amaba a Lázaro, usa el vocablo fileo, que es un amor de amistad y de afecto. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La palabra, y algunos de ellos dijeron, la letra I o la palabra I, indica que algunos de los judíos ponían en tela de juicio el carácter y las obras de Jesús, como diciendo, pues si sanó a un ciego, pues ¿por qué no pudo haber venido antes para que no muriera Lázaro? En tela de juicio. Pero cuando Jesús levanta a Lázaro, muchos creyeron, porque obviamente al ver que ya tenía 4 días muerto Lázaro, incluso dice que olía mal ya una de sus hermanas, no pudieron negar el gran milagro de Jesús. Esta pregunta sarcástica, grosera, indica que sospechaban una de 2 cosas: o que Jesús no amaba a Lázaro como se pensaba, o que en realidad no había hecho ningún milagro como haber sanado al ciego. Pero la construcción gramatical de la pregunta indica que hicieron referencia y esperaban una respuesta negativa, como que no es Dios. Por eso hablaron en sarcasmo. La inferencia lógica de su pregunta era que si en realidad Jesús hubiera abierto los ojos del ciego, podría haber evitado la muerte de Lázaro. Pero recordemos que los judíos rechazaban cualquier milagro de Jesús. Rechazaron la sanidad del ciego como otros milagros, ¿verdad? El versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Como les dije en el versículo anterior, ellos no creían que Jesús hubiera resucitado, que hubiera sanado al ciego. Y eso estaba conmoviendo mucho a Jesús, pero también por su incredulidad. Versículo 39 dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora, quiero que vean esto. Jesús pudo haber removido la piedra con su poder milagrosamente, pero los milagros comienzan donde la fuerza del hombre acaba. Donde el poder humano termina, ahí empiezan los milagros de Dios. Por eso Jesús les dijo: la piedra, porque esto es lo que podían hacer. No podían hacer más. Ahora, las palabras de Marta y de ella indican que ella no esperaba la resurrección de su hermano en ese momento, sino en un futuro. Más bien creía que Jesús quería ver por última vez el rostro de su hermano, pero ella pensaba que si hacía esto no iba a ser muy agradable porque olía muy mal. Había una condición repulsiva del cuerpo. A diferencia de los egipcios, los judíos no embalsamaban los cuerpos. Los egipcios sí, los egipcios los abrían, quitaban todas las vísceras y les metían un montón de ungüentos, de solución química, aceites y otras hierbas. Abrían la cabeza, quitaban el cerebro y ponían un montón de aceites, ungüentos químicos para que los cuerpos no olieran mal y duraran mucho tiempo. Los judíos no, los judíos simplemente le envolvían en un sudario con hierbas aromáticas.
Ellos no saben este proceso y por eso es que los muertos de los judíos tenían que ser enterrados el mismo día, no podían esperar. Si se moría en la mañana, tenía que estar enterrado al mediodía. Se moría a mediodía en la tarde, en la noche, o sea, no podía esperar mucho tiempo. Para Cristo, el pecado del hombre es una abominación tan grande, tan detestable, tan repulsiva, peor que el aroma de un cuerpo en estado de putrefacción. Es decir, la corrupción del alma es peor que la corrupción del cuerpo. Ahora, cuando dice es de 4 días, cuando dice Marta es de 4 días, estas palabras enfatizan que estaba verdaderamente muerto, que no estaba en coma, que no estaba, no creo cuál es la palabra, catapléjico o algo así. ¿Alguien me puede dar la palabra esa? Porque dice, es de 4 días. O sea, cuando muere el hijo de la viuda de Naín, Jesús va inmediatamente y lo sana. Cuando muere la hija de Jairo, Jesús estaba en camino para sanarla, para resucitarla. Pero en el caso de Lázaro ya habían pasado 4 días. Ya no hay manera alguna de que dijera, no estaba muerto, estaba en coma. No es cierto. Ya tenía 4 días. Entonces el evangelista Juan refiere esta objeción de María a fin de darle relieve, de realzar, de magnificar, de demostrar la grandeza del milagro. Era importante anotar que tenía 4 días muertos, porque los incrédulos buscan cualquier pretexto para no creer. Sin embargo, Juan pone ahí 4 días para que nadie se atreviera a decir una cosa diferente. Entonces, sin embargo, como quiera los judíos seguían incrédulos. Cuando trataron de matar a Jesús, nunca dijeron que Lázaro había sido resucitado, porque ellos no querían creer en los milagros. Versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No solamente era un prodigio, sino una señal. Si crees en los milagros, verás una señal, la gloria de Dios. Por eso dice Marcos 9:23, el que cree, todo le es posible. En lugar de pensar en la condición del cuerpo de su hermano, a Marta le convenía concentrarse en el poder manifiesto de Jesús. Los hombres normalmente quieren ver para creer. Tenemos a Tomás ahí en los evangelios. Pero Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que si tú crees, verás la gloria de Dios. Versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Parece que por causa de lo que Marta estaba diciendo, ya tiene 4 días muerto, como que se detuvo la cosa y todos estaban, ¿qué dice Marta? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Pero él sigue con su plan. Ahora, había gente que acusaba a Jesús de que le oraba al diablo, que hacía los milagros por Belcebú. Yo me pregunto, si él hiciera los milagros por el diablo, si él hacía los milagros por el diablo, ¿iba a alzar los ojos al cielo? Pues no, iba a alzar los ojos al suelo, donde está el diablo, ¿verdad? Pero Jesús alzaba los ojos al cielo donde estaba Dios. La gente tenía que entender que se dirigía a su Padre y dijo, gracias te doy por haberme oído. Indica la certeza de lo que iba a ser, haberme oído tipo pasado. Ya sabía lo que iba a hacer y sabía el desenlace de lo que estaba pasando. Habló del milagro como si ya hubiera sido hecho. Por eso el que escribió Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús habló como si ya hubiera sido hecho el milagro. Y estaría bueno aprender esa forma de ver las cosas, como si ya hubieran sucedido antes de que sucedan. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El profeta Elías quería que Dios le respondiera en 1 de Reyes capítulo 18, versículo 37, si mal no recuerdo, cuando estaba con los profetas de Baal, para que conozcan este pueblo que tú eres el Jehová, el Dios Jehová, que tú eres Jehová, que tú Jehová eres Dios, dice, creo que así dice. O sea,
Él estaba rogando, respóndeme Jehová, respóndeme para que sepa este pueblo que tú eres Dios. Porque en aquel tiempo era necesario que el pueblo entendiera la diferencia entre Baal y Jehová. Baal, un Dios falso, y Jehová, Dios todopoderoso. Ahora con Jesús es necesario que el pueblo entienda que esta señal hecha por Jesús era obra de Dios. Es decir, que Jesús nunca obraba independientemente del Padre y que en todo eran uno. Ahora bien, al igual que las demás señales, Jesús decía siempre, como dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios les da la vida, en Juan 5:21. Entonces, Jesús mismo es la resurrección y la vida, por tanto, Él podía resucitar a Lázaro. Además, tenía vida propia. Para poner su vida y para volverla a tomar tenía ese poder. Entonces, el Hijo probaba todo propósito del Padre y el Padre aprobaba todo propósito del Hijo. Había perfecta armonía, o hay, entre los dos. Digo esto, pero quiero aclarar que son el mismo y que son Dios trino, porque algunos mañosos tuercen la escritura, Filipenses 2:7 y 2 Corintios 8:9, para decir que cuando Cristo estuvo en la tierra no era Dios, que era nada más hombre, porque dicen que se despojó de sus atributos divinos y solamente se quedó como hombre, o dejó de hacer uso de ellos, y que al igual que los apóstoles y al igual que los profetas, no tenía poder o autoridad inherente, es decir, propio, sino que solamente lo hacía como un canal a través, o sea, como el Padre lo hacía a través de él, como un canal, o por el Espíritu Santo. Esa doctrina es falsa y es una herejía, porque niega la deidad de Jesús. Como les dije hace unos minutos, Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Todas las acciones, todos los milagros, todas las palabras de Jesús y las palabras del Padre son las mismas porque son uno. Porque Él dice que Él es Dios. Él se declara Dios a sí mismo. Deja que Marta y María lo adoren. Deja que la gente lo adore. Él le dice Padre al Padre Celestial. Él dice somos uno. ¿Qué texto dice que algún apóstol diga o profeta que es igual a Dios? ¿Cuál de los apóstoles podía decir lo que Jesús decía? Y yo y el Padre uno somos. ¿Cuál de ellos podía decir el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cuál de ellos, de los apóstoles, fue adorado? Antes bien, en Hechos 10:26, sí, Hechos 10:26, vemos que cuando Cornelio se hinca delante de Pedro, Pedro le dice, levántate, yo también soy hombre como tú. O sea, ¿cuál de los discípulos perdonó pecados? Ninguno. Jesús era Dios, es Dios y es hombre. Jesús oraba al Padre, siendo uno con el Padre, estaba en perfecta armonía y comunión con Él. Lo que uno hacía, el otro hacía. El pensamiento principal de todo esto es que Jesús siempre obraba en perfecta armonía con el Padre y nunca obró por su propia cuenta, es decir, nunca obró de manera independiente del Padre. Era indispensable, sin embargo, que se entienda que en cualquier momento Jesús podía, por su propia autoridad y poder, hacer un milagro, perdonar pecados, levantar muertos. Por ejemplo, podemos leer ahí en Lucas 7, versículos 14 y 15, cuando Jesús se acerca al féretro y lo tocó y dice, joven, te digo, levántate. Entonces, siempre obraba de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero tengamos cuidado de pensar que Jesús es subordinado al Padre, que es menor, es igual. Una misma sustancia, una misma esencia, un mismo poder. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. No clamó a gran voz para que Lázaro lo oyera, sino para que toda la multitud que estaba ahí reunida se diera cuenta que tenía autoridad para levantar a Lázaro de la tumba. En otra ocasión Jesús clamó a gran voz cuando ya estaba en la cruz
más entregó el Espíritu, ¿verdad? Pero aquí clamó para que se dieran cuenta de la autoridad que tenía. Lázaro no fue levantado por medio de los encantadores de ese tiempo que había, sino por la autoridad de Cristo. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, no dijo ven fuera, porque no estaban sepultados, más bien les dijo levántate. Pero aquí les dijo levántate, ven fuera, ¿verdad? Al final del día Dios, si somos cristianos, oiremos esa voz cuando nos va a levantar y vendrá y nos levantará y nos hará cuerpos glorificados en su presencia. Versículo 44 dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Porque Jesús dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18: yo tengo las llaves del Hades, de la muerte y del Hades. Juan no dijo nada acerca de la reacción de la gente, pero imaginen ustedes cómo habrá reaccionado la gente. ¿Qué habrán dicho al ver este milagro? La naturaleza impersonal y la brevedad de los relatos de los eventos nos demuestran que son hechos verídicos. Cuando Jesús dice desatarlo y dejarle ir, era porque traía envuelto un sudario, que era la costumbre que les había comentado, con hierbas aromáticas y que lo apretaban bastante. Entonces él traía su ropa de muerte, como quien dice, por eso le dice desatarlo, ¿verdad? Juan explica que los apóstoles eran testigos de Cristo, no testigos de Jehová, eran testigos de Cristo. Primera de Juan 1:1 dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto y palparon nuestras manos. En esta ocasión de la resurrección de Lázaro, la gente podía ver a Lázaro. Los que le desataron y los demás que estaban cerca podían verlo, palparlo. Seguramente habló y le oyeron. Y había otra evidencia más que ya se ha mencionado. Una evidencia de suma importancia, porque Marta dijo: hiede ya. Es decir, había la evidencia del olfato. Lo habían olido, que estaba muerto, para probar que tenía 4 días ya muerto. Y no hay razón alguna para creer que se pudiera decir de su cuerpo otra vez que hiede, porque ya había sido resucitado y ya estaba completamente sanado. No dijo desatarle para que la gente pueda ver el espectáculo, ¿verdad? Sino para que él pudiera andar otra vez como un humano vivo y libre. Lázaro podía volver a casa y a sus actividades normales. En esta ocasión dio una evidencia de cómo él, por medio de su propia muerte, podía librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es muy interesante este pasaje, nos enseña mucho. Y creo que podemos estar seguros que si creemos, veremos la gloria de Dios. Así que yo los invito en esta noche a que usted crea. No sea como Tomás, no sea como los fariseos. Crea, porque si usted cree, verá la gloria de Dios. Aún en las más terribles circunstancias, en los más terribles dolores, en la necesidad más fuerte que usted haya pasado, en la enfermedad más dura, si usted cree, usted ve la gloria de Dios. Porque Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias por haber estado aquí en este estudio. Andaba un poco agitado porque creo que andaba trabajando, pero ya me relajé. Ahora ya me siento cansado. Pero gracias por estar aquí en el estudio. Dios les guarde, les bendiga. Nos vemos mañana en la sesión de respuestas a preguntas bíblicas. Y el jueves en el grupo cerrado de Facebook para el estudio de Apocalipsis. También nos vemos el domingo. Probablemente ya este domingo podamos regresar al salón donde nos reunimos. Estaré por dar el aviso mañana. David, hermana Porfiria, bendiciones. David
Rangel, bendiciones. Hermana Sarita, bendiciones. Dios les guarde a todos. Estemos orando unos por otros. Mis oraciones por ustedes. El Señor les guarde, les bendiga, les prospere en todo lo que hagan. Y primero Dios, somos una iglesia en victoria. Cuídense mucho. Un abrazo a todos.